Creo que si te oyes de allá no va a haber problema. ¿Me escuchan de ahí o más o menos? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, es la tercera vez que estoy acá, reincidente, con mucho placer. Me parece mentira llegar, y a esta altura de la Suárez, como decía uno, llegar vivo. ¿No? Y me parece lindísimo celebrar acá la presentación de esta novela que nunca, tengo que confesar, no creí que la pudiera haber terminada, ¿no? Me llevó 4 años hacerla. Es una novela muy compleja, pero al mismo tiempo, si algo me obsesiona a la hora de escribir, es adoptar un lenguaje sencillo, muy sencillo, ¿verdad? Y la sencillez no colide con la profundidad. Se puede ser sencillo y ser profundo al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que quiero haber logrado al contar una historia muy difícil. Porque si ustedes quieren saber de qué se trata, es la historia de una anciana que va a cumplir los 100 años. Y muy lúcida, de la clase alta, muy próspera, que tiene el don de convocar a los muertos más ilustres de su pasado. La forma que tiene de convocarlo es muy curiosa y muy suya. Lo hace a través de un cúmulo de objetos. Todos tenemos pequeños objetos que al resto del mundo no le dicen nada, pequeños objetos en casa tenemos, ¿no? Y sin embargo, ese montón de pequeñas esculturas, un collar, una carta antigua, un libro, todos esos objetos tienen una historia detrás, ¿no? A veces una casa es involuntariamente un museo, ¿no? Por la cantidad de significantes que tiene, ¿no? Objetos significantes. Y en este caso había un pintor uruguayo muy bueno, que era Besnes e Irigoyen, que pintaba objetos absolutamente intrascendentes, pero adquirían una vida cuando los acumulaba, es decir, cuando plasmaba el cúmulo de esos objetos. Entonces, las pinturas daban una sensación, ¿saben de qué? De sabiduría. Como que de esos objetos emanaban conceptos, imágenes, que adquirían sentido para quien supiese interpretarlo, no para cualquiera, y lo lograban. Lo mismo le pasa a esta abuela. Y ella no solamente ha convocado a sus muertos más antiguos, sino que hasta le saca fotos, ¿no? Le ha sacado 14 fotografías a esos que vienen de allá atrás. Y ese allá atrás, para ella es la nada. Y los que vienen de allá de la nada son los viajeros de la nada. Se llama así, ella. Y está en un periplo de su vida, justo cuando intuye que no le queda ya mucho tiempo en este mundo. Y está esperando al último viajero de la nada, que se llama Bernabé Corta. Un tipo que se caracterizó por tener una espléndida sonrisa. Y todos los ancestros de la anciana se caracterizan por esa sonrisa.
Bernabé Porta existió de verdad. Fue un vasco, oriundo del pueblo de Sestona, o Sestoa, en el País Vasco, en Guipúzcoa, pueblo que se caracteriza por ser el primer pueblo de España en descubrir aguas termales, aguas curativas. La familia de Bernabé Alcorta tenía una especie de fonda a donde iban peregrinos, enfermos de la piel, hasta el leproso iban a curarse esa sangre. Bernabé hace un largo viaje que parte de un sufrimiento, que es el sufrimiento de abandonar a la familia, pero no un abandono no cualquier abandono, es el abandono del que sabe que nunca va a volver, que nunca va a retornar otra vez a su lugar de origen, ¿no? Ahora, ¿cómo se cuenta esta historia? No la cuento yo. La abuela le asigna a su nieto, Sebastián, que tiene dotes de escritor, ¿no?, la tarea de viajar a los orígenes de donde venían sus ancestros. Y Sebastián se va a Sestona. Y toda esta historia se cuenta a través de las cartas que Sebastián le escribe a la abuela. Eso le permite primero combatir a fondo su propia ignorancia, ¿no? Empieza a conocer tramos de la historia universal que jamás se imaginaría que lo pudiera conocer, y a su vez abatir la ignorancia sobre determinados acontecimientos traumáticos de la historia, ¿no? Como la Revolución Francesa. ¿Y cómo llega Sebastián a involucrarse con la Revolución Francesa? Simplemente cuando llega a Sestona, hay un médico rural. Ese pueblo es el mismo pueblo de Pío Baroja. Pío Baroja era un gran escritor del siglo XIX, que era a su vez médico rural, y un gran cronista de estampas pueblerinas de la pobreza, donde estaban la mujer trapera, el carbonero, el minero. Todos esos eran personajes de Baroja. Y en ese pueblo es donde estaba la familia Bernabé Alcorta. Y había un médico, descubrió Sebastián que un médico era el que comenzó a derrocar la superchería, brujería, supersticiones de las curanderas, por ejemplo, de las brujas, que lucraban con la ignorancia de los campesinos, sobre todo, ¿no? Igual que los monjes de los monasterios, que lucraban con la miseria de los peregrinos que venían a curarse, y de pronto le daban alguna pomada que era una mezcla de ceniza con grasa animal, lo dejaban con un olor apestoso a los enfermos, y eso lo hacían pasar por milagros incluso, ¿no? Bueno, este médico fue a París a legitimar esas aguas, a ver de qué estaban compuestas, y lo descubre. Y el químico que analiza esas aguas es ni más ni menos que Lavoisier. Un tipo muy controvertido, antipático,
cobrador y antipático, pues, gozaba de la profunda antipatía de los parisinos porque era un cobrador de impuestos. Y para el rey, como le decían despectivamente al rey, era un cobrador de impuestos de 16º. Era Luis XVI, ¿no? Y el médico entabla una relación amorosa con la hermana de la mujer, digamos así. Y en uno de esos viajes a París, es cuando ocurre, va haciendo el tránsito desde París hasta Cestona en diligencia y ve cómo pueblos del camino, desde Versalles hasta Cestona, hasta la frontera, hasta Bayona, hay hambre, muerte, desolación, levantamientos armados. En Versalles, por ejemplo, la gente muerta de hambre, queremos pan, gritaba. Comían las sobras de los nobles en los comedores de Versalles. Y ahí todo eso lo va recreando Sebastián, que nunca había conocido nada de la Revolución Francesa. Y un día llega a Cestona un marino y científico español, José Damián de Churruca. Ese marino le salvó la vida a miles y miles y miles, y no exagero, de navegantes, porque él fue uno de los primeros en levantar lo que se llamaba las cartas esféricas. Y las cartas esféricas la hacían a través de navegaciones en los perfiles continentales. Por ejemplo, la primera vez que José Damián de Churruca viajó para hacer una carta esférica, empezó por Terranova, allá arriba de la América del Norte. Y de ahí bajaba, haciendo mapas a lápiz, relevando los escollos, esas islas de piedra que afloran a la superficie y que son el terror de las naves, ¿no? En una noche de tormenta, un día de tormenta, cualquier piedra de esa la parte de la nave en dos. Churruca hizo ese relevamiento de toda la costa atlántica, hasta invitó a su amigo, a Bernabé Alcorta, a ir con él a hacer el relevamiento de la costa atlántica hasta el Cabo de Hornos. Y cuando llegan acá, al Río de la Plata, Churruca establece el primer observatorio astronómico. Estamos hablando de 1779, 78. Y ese observatorio astronómico estaba en el cerro de Montevideo, en el cerro. Y de ahí siguió por toda la costa de la Patagonia. Hicieron un relevamiento de las tribus de los indios tehuelche. Pero toda esta historia, todo esto está contado por Sebastián, que para conocer, él nunca odia la navegación, odia el mar, porque tiene una enfermedad que se llama la talasofobia, que es el terror a lo que hay debajo de la superficie del mar. Un terror ancestral, antiquísimo, relevado por Homero en la Odisea, que eran los monstruos marinos, las serpientes marinas, el kraken, el pulpo gigante de 8 brazos,
capaces de enrojar el mástil de una embarcación y llevarla a las profundidades. Todo ese terror mítico, legendario, ¿no? Sobre todo legendario. Había lugares y lugares, zonas marinas, marítimas, geográficas, que eran más terroríficas que otras, ¿no? Como el paso de los Dardanelos, en el Mar Negro, en el Mar Rojo, o las columnas de Hércules, en la desembocadura del Mediterráneo en el Atlántico. Eran lugares temibles. Y los capitanes se encargaban de fomentar ese terror en las tripulaciones, porque era una forma de tener poder, conocer de mitología y inocular miedo en los dependientes, digamos, ¿no? Y eso, fue lo que le dio a Bernabé la oportunidad de asentarse en el río de la Plata y conocer Artigas. Y conocer Artigas, y estar 10 años junto a él. Ahora, voy a retroceder y a cambiar radicalmente de tema. Porque si no estás contando toda la novela, ¿no? Es lo que estaba pensando. Claro. Y no se trata de eso. Dice que cuando Leonel me dijo el género de geopolítica y literatura. ¡Wow! ¿De qué hablo? Y la verdad es que el tema también está muy bueno porque tiene que ver la geopolítica con esa novela. Sin querer, me di cuenta en el ómnibus hoy cuando venía para acá. La geopolítica es una ciencia social, no muy antigua, ¿no? Yo diría que nace al final de la primera mitad del siglo XX. Y también un poco antes sin saber que estaba empezando la geopolítica, ¿no? Que yo diría que empezó con la crisis del colonialismo, de los colonialismos imperiales, ¿no? El colonialismo británico, el colonialismo belga, el holandés, el francés, el portugués, ¿no? Y si entendemos por geopolítica una ciencia social que emerge de las consecuencias de un nuevo reordenamiento, de un reordenamiento político de las naciones de los 5 continentes. Ese reordenamiento que cambia la configuración de las naciones, también provoca una movilidad poblacional. Se generan migraciones forzosas. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la colonización africana con Cecil Rhodes, buscando las fuentes del Nilo, y fundador de una de las colonias británicas más grandes y más ricas de África actual, Zimbabue. Y Rhodesia, que era un enclave colonial mixto, pero mixto a la fuerza, porque
las poblaciones bantúes y zulúes se oponían a sangre y fuego a ser dominados por los británicos. Y ¿cómo se llamaba? Ian Smith, gobernador de Rhodesia, tuvo que transar de tener un gobierno mixto. Pero para ese entonces, en esas guerras civiles sangrientas de confrontación de etnias, y sobre todo los blancos dominadores, no solamente culturalmente, sino militarmente, continuamente, cotidianamente, todos los días, golpeando y golpeando y golpeando en su manera de imponerse. Muchas de las tribus huyeron y se mezclaban allá con las otras naciones del Congo, o de los Benguela, de la nación Benguela que está en la parte de Angola. Y esa forma de movilizar las naciones le dieron otro ordenamiento, y que al sacudirse de encima el sistema colonial empezaron a formar o a tomar un carácter mucho más definitorio las identidades nacionales de las naciones africanas, de las múltiples naciones de países como el Chad, Egipto, toda la parte del Sáhara, que estaban hechos con regla, a lápiz, esto es mío, esto es tuyo, no, sin respetar en absoluto las identidades nacionales que atravesaban esos mapas dibujados caprichosamente, ¿no? Y lo mismo, esa noción geopolítica que es las consecuencias políticas, sociales, culturales de las transformaciones de las naciones por factores exógenos, que puede ser guerra, puede ser las pestes, como la peste negra en el norte de Italia, dividió ahí el reino de nada, el reino de Génova, de Venecia, con los estados pontificios. Es decir, una peste impulsa otra configuración sociopolítica en aquella época. Y acá Sebastián no sabía qué efecto había tenido en el Río de la Plata la Revolución Francesa. Ni idea tenía, ni idea. Y él empieza a enterarse gracias a la relación que tiene mientras está investigando en una biblioteca de Cestona, mientras tiene una relación de amor con la bibliotecóloga, ¿no? Sin ella hubiera sido imposible escribir esa historia, ¿no? Él es Sebastián, ella es Ainhoa. Y ahí se va enterando. Llega justo el médico de Cestona, llega justo cuando cae la Bastilla, 14 de julio de 1879, 1789. Si tenemos que pintar en 3 minutos la situación, la
La Revolución Francesa, donde Francia jamás en sus 3000 años de conocimiento cultural vivió semejante miseria humana, política, merced a la monarquía sucesoria, ¿no? Generada por la monarquía, cuyos reyes, cuyos protagonistas eran los representantes de Dios en la tierra, es decir, son reyes o son reinas por designio divino. Eso hace que se sostenga la tradición posible y se convierta en una cuestión sanguínea, hereditaria, por línea paterna, y en escasos ejemplos por línea materna. Apenas cae el rey Luis XVI, aparece un personaje increíble de Napoleón, ¿no? Obsesionado por descabezar todas las coronas de Europa, ¿no? Desde Italia hasta Portugal. Pero se interpone a Inglaterra, el eterno enemigo de Napoleón, que se niega a abandonar la monarquía. Ahora hay un solo aliado de Inglaterra, en toda, que lo inquieta a Napoleón. Y ese aliado de Inglaterra es Portugal. Y cuando Napoleón entiende que para llegar a Portugal tiene que pasar por España, y ya que matamos a los pájaros de un tiro, descabezamos al rey de España y seguimos a Portugal. Y es ahí, con la humillante abdicación de Fernando VII, que Napoleón lo invita a conversar en Bayona, en la frontera, ya el País Vasco francés y España, lo hace ir hasta allá al rey, cuando lo tiene ahí, usted ya no es más rey. Entonces la familia Braganza, que era de la familia real portuguesa, huye despavorida y se establece en Brasil, en Río de Janeiro, y ahí a casa de los Braganza da lugar al imperio de Juan VI y sus hijos, Pedro I. Y la idea de los Braganza, ya que no pueden defender al propio Portugal de las fuerzas napoleónicas, la idea es consolidar un territorio descomunal e imperial, cuyo límite último es el Río de la Plata. Cuando Bernabé llega a Río de la Plata, se encuentra con que el virrey de Avilés es un tipo que juega al ajedrez muy bien, simpaticísimo, pero está aterrorizado por el avance incontenible de los portugueses. No hay forma de sostenerlo. Ahí aparece como una especie de perfeccionamiento de la milicia española, el cuerpo de Blandengue, más especializado en ser una especie de policía rural, en el cual participa Artigas. Y Bernabé está con Artigas durante 10 años, forma parte del cuerpo. Ahora, es imposible contenerlo. De hecho, llegaron hasta Colonia del Sacramento, ¿no?
Entonces llega casualmente un personaje que para mí fue fantástico, un tipo ninguneado por los historiadores, diría, que es don Félix de Azara. Una personalidad increíble, una especie de Darwin español, ¿no? Que le dice al virrey, Azara quiere justamente operar como un representante de la corona española en las negociaciones por establecer los límites de los dos imperios, ¿no? El imperio español y el imperio portugués, que es el Tratado de San Ildefonso, en 1777. Y a Sara le dice, no gaste más por rechimarlo, como dice lo pesado. No es con ejército que se marca, y aquí está, digamos, el meollo de un fenómeno geopolítico. Un proyecto geopolítico que quedó inconcluso hoy, hasta hoy, y no sé cuál es. Cuando Bernabé va a Río de la Plata, no viene solo, viene con un contingente de Colón y quieren colonizar la Patagonia. Y cuando conoce la Patagonia y los vientos de 100 kilómetros, él dice, no, acá no vivo ni loco. No, y se quedaron en Montevideo, vinieron acá y vinieron en, ¿cómo se le llamaba? Una especie de tránsito, ¿no? Esperando que les asignaran tierra. Pasaron como 20 años, no le daban nada, estaban ahí ociosos todos los días. ¿No? Pero era un contingente importante, llegaron a ser algo así como 150 familias. Entre ellos estaban los canarios que vinieron también a poblar esta región. Entonces a Sara le dice, no gaste el ejército. No es así que se marca una frontera. Haga como hizo el rey Alfonso XI en el siglo XIII en España para contener a los moros, que hizo la banda mora, la banda o la franja mora. Y los moros cruzaron el Mediterráneo desde la costa de África, cruzaron el Mediterráneo, lograron internarse unos 30 kilómetros tierra adentro. Y ahí el rey se le ocurrió hacer una franja de fortificaciones que se llama Jimena de la Frontera, Arcos de la Frontera, Morón de la Frontera, las Cabezas de San Juan de la Frontera. Todas eran enclaves, poblaciones, todo eso se poblaban. Lo mismo hicieron en Francia en la época de las cruzadas, mucho antes, ¿no? Donde los señores feudales iban a conquistar el Santo Sepulcro en Jerusalén, avasallados por los turcos. Entonces aprovecharon los siervos de los señores feudales para huir, y se establecieron en los pequeños burgos, pueblitos costeros, y a esos habitantes les llamaban, ahí nacieron los burgueses, los habitantes de los burgos. Entonces, a Sara le sugirió al virrey que hiciera pueblos en la frontera. En vez de ejército, fundar pueblos en la frontera. Y ahí
salieron. Le dice, ¿y con quién? Decía Avilés, ¿con quiénes formamos esos pueblos? ¿Con quiénes? Bueno, por un lado están los colonos estos que vinieron a la Patagonia y están sin destino. Pero por el otro lado, la iglesia había cuestionado el poder cada vez más creciente de la Compañía de Jesús y abolió de una forma brutal, salvaje, las misiones jesuíticas, ¿no? Y anularon un trabajo de siglos de enseñar a cultivar a los indios, a las 27 naciones de los pueblos guaraníes, de enseñarles lo que quisieran, expresiones artísticas, enseñar a cultivar la tierra, a programar primitivos sistemas de salud. Bueno, toda esa gente, toda esa indiada quedó sin destino. Y a Sara le dice, forme con esa gente, un pueblo de frontera. Y lo hicieron. Avilés le asignó a Artigas la tarea de ayudarlo a Sara a elegir su pueblo. Y así hicieron Santa Tecla, San Javier, San Miguel, Nuestra Señora de la Bella Unión, Bella Unión de Artigas. Y eso, esa tarea de fundar pueblos de la frontera o fortalecer los enclaves poblacionales, todavía está incumplida. Tenemos kilómetros de frontera seca, desde Bella Unión hasta Chuy. Es humillante, una burla, cómo entran y salen los contrabandistas ahora, el contrabando ultra moderno, es decir, más allá de lo moderno, ultra moderno del narcotráfico, y ni siquiera para abastecer a nuestro país, ni siquiera para fomentar la adicción del clorhidrato de cocaína. No, en tránsito hacia Europa, es el mejor lugar para pasar, como la triple frontera de Paraguay. ¿Cómo se llama la ciudad? Ciudad del Este. El sueño de esos muchachos es establecer varias ciudades del este en la frontera del Atlántico, ¿no? Asegurar un collar de perlas, donde las perlas son las zonas blancas, ¿no? Y eso ocurre porque las poblaciones no están fortalecidas, no están tomadas como complejos orgánicos, donde las ciudades pueden estar planificadas, incluso como ciudades modelos, como puede ser Brasilia, como puede ser La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hacer laboratorios poblacionales, ¿no? Y dotarlos de todos los bienes disponibles como lo tienen los pueblos mediterráneos, es decir, lo que están adentro del país, Durano, Flores, Florida, etcétera, 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 hacerlo en la frontera. De esa forma, porque las contingencias históricas llevaron a diluir todas esas intenciones, Río Grande no fue como se pensaba parte de la banda oriental. Podía haber sido y no lo fue.
como quería Artigas, configurar la Confederación de las Provincias Unidas en Río de la Plata, no lo fue. ¿No? Y sin embargo, las soluciones a problemas futuros ya estaban dadas ahí, como decía Félix Azara, que se fue decepcionado, desilusionado y solitario, sin querer saber nada más, nunca más, de fronteras, ni de limitaciones, ni de marcas moriscas, ni de nada de eso. Es decir, ahí teníamos nosotros, cuando decimos que la geopolítica es una ciencia social relativamente nueva. Los mayores, digamos, gérmenes filosóficos, ideológicos, políticos de la geopolítica están, como decíamos hace un ratito, en el principio de los movimientos independentistas africanos y latinoamericanos. Es decir, cuando se sacudieron del lomo a los imperios, quedaron ahí un montón de naciones tratando de dimensionar otra vez lo que los griegos le llamaban el ethos, E-T-H-O-S, ethos, espíritu de pueblo. Todas esas naciones tenían un ethos bien definido que lo perdieron con la colonización y lo volvieron a recuperar con la independencia, o eso pretendieron hasta hoy. Eso son temas apasionantes que todavía permanecen signados por las interrogaciones, por las cuestiones sin resolver. Y casualmente, para mí fue un gran descubrimiento ver la dimensión personal de Félix Azara. Me quedé asombrado. Era un tipo, un cronista incansable, registraba todo, absolutamente todo. Me acuerdo, estaba, para la Vega Corta fue un guía, ¿cómo se dice? Un vaqueano, gracias, un vaqueano. ¿No? Y en una de las cartas, Sebastián me dice, yo descubrí unas cartas de Azara en donde demostraba su asco, profundo asco, a los zorrillos. Ellos estaban comiendo un asado con Bernabé y un zorrillo les arruinó el asado. Y Azara escribe, si ustedes supieran lo que es el hedor del zorrillo, yo daría cualquier cosa por largar uno por los campos elíseos para que vean las damas de Versalles, todo lo que cuesta quitarse de encima una humillación de estos animalitos. Por eso inventaron el perfume francés. Sí, dice, y todavía dice a Sara, de nada sirve lavar 10, 15 veces la ropa. Hay que prenderle fuego para librarse el hedor de estos animales. Pero ¿cuánto daría por largarlos en uno de los bulevares del país? De seguro que el hedor recién desaparecerá en el próximo siglo. Y bueno, por ahí viene el tema. No sé si quieres preguntar algo, porque
Pensaba, me gustó esa idea de hacer todos los centros poblados ahí en la frontera, pero ¿con qué seres humanos? ¿De dónde sacamos gente, personas para ocupar esos espacios, no? Qué linda pregunta, ¿eh? Sí, esa misma pregunta se le hizo el virrey a Sara. ¿De dónde sacaba la gente? ¿No? Claro, pero ellos tenían, Claro, algunos allí ellos estaban ahí. con ese como excedente, Sí, pero como que ahora no tenemos. Claro. Si hablamos de que la geopolítica es una ciencia social, primero que nada yo diría que no es una ciencia, para empezar. Porque las ciencias se caracterizan por tener leyes inamovibles, como las leyes de la física, de la matemática, ¿no? Pero las ciencias sociales no tienen leyes. La sociología, la antropología, la ciencia política, no tienen leyes. Tienen generalizaciones, o sea, a lo máximo que pueden aspirar es a una generalización, digamos. Exactamente, claro, a un agrupamiento, digamos, de determinados comportamientos que no varían o que varían poco y que se parecerían a ellos, digamos. Pero no son. Pero a lo que voy, que esos proyectos poblacionales concebidos por Azara y el virrey y Artigas aprendió increíble con él, ¿no? Porque era una época donde las lecturas estaban prohibidas. Cuando Azara llegó al Río de la Plata, fue el ídolo de los jóvenes. Los muchachos de Buenos Aires, de Montevideo, que leían a escondidas porque los libros estaban prohibidos. El contrato social de Rousseau era un libro subversivo. El sentido común del otro, como es Thomas Paine, Thomas Paine era el ideólogo que estaba junto con George Washington en la Revolución Norteamericana contra los ingleses, ¿no? Thomas Paine fue el primer ideólogo traducido al español y estaba arriba de la mesa de luz de Artigas. Lo leía de arriba para abajo, ¿no? Y a Rousseau igual. Como todo eso estaba prohibido. Desde la época de Carlos V, del siglo XIV, hasta los libros de entretenimiento como Gulliver o Alicia en el País de la Maravilla de Jonathan Swift, todo prohibido. ¿Por qué? Porque alteraban las estructuras espirituales, decía Carlos V, de la familia como núcleo sagrado. Claro, él sin embargo, que era un moralista, se permitía el lujo de tener un amante de 13 años, que era sobrina de él, y también tenía relaciones sexuales con su abuela, y tenía 92 años. Viejita resistente, si la verdad. ¿Eh? Y en ese mundo llegó Félix Azara, ¿no? a revolucionar el mundo juvenil, donde Artigas ya era grandecito, 30 y pico, ¿no? Y Bernabé también, ¿no? Pero no solamente que les transmitía, les daba impresos ocultos, ¿no? Sino que les contaba también y que participaba de otro tipo de revoluciones interiores, como la revolución sexual. Era un fanático de las mestizas, ¿no? Eran mujeres de perfección artística. Sería lindo conocerlo, ¿no? Y bueno, ese hombre generó el principio de una geopolítica desconocida, totalmente desconocida, que se complementó con todo el pensamiento artiguista
de la Federación de la Provincia del Río de la Plata. Y Sebastián, que le va escribiendo cartas, querida abuela, si vieras con qué me encontré, ¿no? O cuando empiezan las invasiones inglesas, otro tema prácticamente desconocido, ¿no? Y Sebastián se entera de lo que son las invasiones inglesas, ahí, al descubrir que el hermano de Bernabé muere en la primera invasión inglesa a Buenos Aires. Y se va diluyendo poco a poco, hasta la nada, la cohesión familiar. Ya no saben nada, ninguno de los dos hermanos, qué es de la vida de sus padres y del hotel que recibía a los enfermos para las aguas termales. No saben nada, pero tampoco saben nada porque Napoleón arrasó. Entonces, de pasaje hacia Portugal, los ejércitos napoleónicos saquearon todo lo que encontraron en su camino, entre ellos sectores. Fue una experiencia para mí muy dura, rica, muy desafiante, ¿no? Mario, ¿y cómo sacaste tanta información de lugares tan específicos? Nunca me explicado mucho cómo, que obviamente está novelado, pero veo que muchas cosas hay realidades. Sí, ahí, no. Mezclar esa historia real con una historia un poco ficticia. Sí, que es medio inexplicable. Yo creo que la imaginación entra en los huecos, digamos, en los agujeros negros de la historia. Entiendo. ¿No? Ahí no verás, digamos. Ahí está. Y agarrás Entonces, verdades, pero también hay verdades que son muy difíciles. No sé quién te... Yo el otro día te pregunté quiénes son tus fuentes. Vos me dijiste que Ribeiro, no sé. Bueno, ahí está. Hay muchas cosas que son, realmente uno se da cuenta. Sí, a ver. Si tuviera, te voy a dar un ejemplo, es una pregunta muy delicada, esa, muy compleja. Pero para dar una pista de cómo se investiga de pronto, ¿no? Viajando, sí. Sí. Yo también estoy encarando otra historia. Un día me dijeron, ¿por qué no escribí las memorias? Eso te acompaña. Entonces yo dije, no, eso es para los viejitos. Pero me empecé a tentar con escribir las memorias de la infancia y la adolescencia. Al entender que es esa edad primigenia, digamos, la que le da nacimiento a lo que debería ser la personalidad. Es decir, somos lo que fuimos en la infancia. Somos lo que fuimos en la infancia. Es decir, somos la proyección de la infancia. Es como un abanico que se abre. Es una especie de Big Bang personal. ¿Sí? De la infancia nadie se salva. Sí, nadie se salva de la infancia. Sí. Eso sí me gustaba, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí me fascinaban de los personajes populares, aquellos que generaban leyendas, por ejemplo, los mateos, ¿no? Martín Aquino, por ejemplo. ¿Por qué era? ¿Por qué lo recuerda? ¿Por qué no sabemos ni quién demonio era? Pero sabemos que existió, ¿no? Sin embargo, nadie se acuerda del presidente que lo mandó a matar, ¿no? ¿Qué presidente había?
Viera. A ver, Leonel Viera, mm, pariente de Leonel. De los Lionel de Mina. sí, Sí. gran presidente. Ahora, cuando vos me preguntás una cosa así, con una pista, Martín Aquino, ¿qué era? Un bandolero. ¿Por qué? El bandolerismo era un fenómeno social marginal que existió en casi todas las sociedades, ¿no? Tal vez el bandolero más legendario fue Robin Hood, ¿no? En los bosques de Sherwood, Inglaterra, en la época del rey Arturo, ¿no? Y era un bandolero que se hizo famoso por robarle a los ricos y repartirle a los pobres, ¿no? Eso siempre que se habla de un bandolero, siempre que se habla de Zapata en México, una especie de Robin Hood mexicano, ¿no? O Guillermo Tell en Suiza, sí, un Robin Hood suizo. O Martín Aquino también, una especie de Robin Hood criollo, ¿no? Ahora, ese que son figuras, digamos, legendarias. Y cuando digo legendaria, estoy hablando de la leyenda. Y una cosa es la leyenda de Robin Hood y otra cosa es la historia. Una cosa es la historia de Martín Aquino y otra cosa es la leyenda, ¿no? La leyenda dice que el tipo desafió a la autoridad toda su vida y la burló. No se burló de la autoridad, la burló, la esquivó, ¿no? Evitó que lo agarraran. Y eso despertó la admiración de los varones y despertó la fantasía de la muchacha, ¿no? De las chicas. Un tipo de 29 años con un físico privilegiado, indiecito, insignificante, pero que nadie lo agarraba, ¿no? Hasta que el ministro de Defensa de la época saltó a presidente y era Viera. Bueno, nadie sabe por qué lo perseguían a Martín Aquino. Nadie sabe cómo murió. Pero todos lo recuerdan. Y sin embargo, Viera, que era presidente con todos los sellos y parafernalias presidenciales, nadie lo recuerda. Lo único que se sabe de Viera es que era el padre de una seductora. De Petrona Viera. De Petrona, ¿no? De más, nada. Nada. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del bandidaje, ¿no? Así acusaba ese pésimo tipo que era Bartolomé Mitre Artigas, líder del bandidaje, ¿no? Decía cualquier cosa. En la reunión anterior que tuvimos nosotros el otro viernes, justo hablábamos de si el fin justifica los medios. Y ahora yo le escuchaba a usted una cantidad de ejemplos de que el fin justifica los medios. ¿Verdad que sí? Sí, sí. O sea, con una perspectiva histórica, el fin justifica los medios en algunos casos. No hay duda de eso. Yo creo que justamente Napoleón fue el ejemplo más flagrante de eso. Había que borrar de Europa el absolutismo monárquico, que era capaz de aniquilar millones de seres humanos esclavizados. Y bueno, está bien eliminar la monarquía. Ahora, Cambió de título.
¿Eh? Porque se hizo emperador. Emperador, sí. Exactamente. Pero él llegó a voltear y después vino esa época de la restauración, después se fue él. Pero Europa se libró de un sistema que es el sistema monárquico, oprobioso, apabullante, denigrante, ¿no? Y entonces, a la hora de investigar, y uno toma, por ejemplo, los Bandolero, hay historiadores del siglo XX, como Eric Hobsbawm, que es un historiador inglés, no sé si vive, pero ojalá que esté vivo. Absolutamente brillante. Y Hobsbawm justamente se obsesionó a partir de la crisis del colonialismo inglés en la India, estudiando a los líderes rebeldes subversivos hindúes, ¿no? Cosa que aprovecharon muy bien aquello de dividir para reinar, separando en la India Las castas. los musulmanes. Entonces hay asilo musulmán, Pakistán, la India, cristiana. Y ahí rompieron, geopolíticamente rompieron una nación. Y la partieron también, 2, 3, 4, sobre todo en 2, también ahí. Entonces, yo para estudiar a Martín Aquino, no me pongo a leer a Hobsbawm, a ver cómo veía él con su cabeza inglesa a un bandolero. Y resulta que un bandolero y algunos politizados, ¿no? En el Sinn Féin, en Irlanda del Norte, habían 2, Marlowe, y no recuerdo cómo es el otro. Y en Italia, un fascista anticomunista, no sé qué, Salvatore Giuliano, otro, ¿no? Y tenía características afines, ideológicamente contrapuestos, polarizados, ¿no? Sin embargo tenía características comunes, ¿no? Tenía un sentido muy primitivo de lo que es la justicia, la redistribución de la riqueza. Eso lo tenía claro, sea de donde sea, desde Robin Hood hasta Martín Aquino, que repartía lo que contrabandeaba de Chuy, ¿no? Entonces, la investigación se hace por los alrededores de lo que uno está escribiendo, digamos, ¿no? Entonces uno se va acercando con lo que va acumulando de conocimiento de fenómenos parecidos, similares, o causados por los mismos fenómenos de pronto, pero en lugares distantes, cómo lo resolvieron. Tienen el mismo problema que nosotros, cómo lo resolvieron, ¿no? Y siempre es lo mismo. Los problemas de los cuales ellos se encarnan, otro, ¿cómo se llama? El subcomandante Marcos, ¿no? En Chiapas, otro, ¿no? Que no había ni comunismo, ni fascismo, ni demócrata cristiano, nada. Eso nosotros somos nosotros, decían ellos. Hasta hoy no sabemos qué son, ¿no? Pero son. Entonces, uno va tomando elementos de aquí y de allá para darle, para llenar esos vacíos, esos agujeros negros que tiene la historia, y que esos datos que uno trae de afuera colaboren a la hora de imaginar
lo que hubiera podido ser y no fue, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, la investigación es apasionante porque es arborescente, ¿no? Es arborescente, lo lleva a uno, se va al diablo, ¿no? Es una ramificación. Hay un árbol en las Islas Canarias, que se llama... Ay, ay, ay. Parece que el árbol está envuelto por sus raíces, todo. Se llama... El drago. Drago. Es ese mismo, el drago, pero tiene un nombre, que fue adoptado por las ciencias sociales. El drago, sí. ¿Recuerdas cómo es? Sí. El tronco ese parece acá en Maldonado hay. Ay, sí. Ay. Ah, sí. En el castillo de Piria. Ahí hay uno. Sí. Y acá en Pinares hay una casa que también tiene. Es como si las raíces se hubieran revelado y salieran para hacia Sí. arriba y a envolver el árbol. ¿No? Sí, ¿no? Sí. Adoptaron una forma. ¡Wow! Sí. Y ahí está la generalización, entonces, porque usted analiza un bandido y después infiere que todos los bandidos tienen características semejantes. Y sí, de pronto hay, ¿cómo te iba a decir? Improntas del lugar que marcan al bandido, lo caracterizan, lo identifican, le dan una identidad que se relaciona con el lugar donde está, donde actúa, donde se mueve, y adquiere costumbres que a veces se transmiten y se multiplican. Es decir, ese bandido encuentra imitadores, ¿no? Que son como los caudillos y los caudillejos, ¿no? Pero están muy emparentados con un elemento que es clave en el liderazgo del bandido y en el liderazgo del político, que es el carisma. El carisma, el poder atractivo que tiene sobre quienes lo rodean, quienes habitan su mundo. ¿Y qué te parece? ¿Es innato o es adquirido? Es mitad y mitad, ¿no? Yo creo que es una mezcla. Y lo digo de verdad, que yo creo que es una mezcla. Porque innato, Napoleón, por ejemplo, no era un tipo imponente. No era un tipo grande. ¿El enano? Cuando Napoleón llegó a Moscú, encontró Moscú desierto, los rusos sabían que venían y se fueron. Prendieron fuego. Pero entró a un castillo abandonado, un frío bárbaro, se sacó la capa, la fue a colgar y un oficial le dijo: permítame, general, que yo soy más grande y no se la puedo. Perdón. Usted será más alto. Pero no más grande. Más grande soy yo. Cuélguemela. ¿No? Eso es carisma, ¿no? Eso es poder, a simple vista. A simple vista. Por supuesto, cuando los congéneres, cuando los de la misma generación se lo hacen notar al agraciado con ese don, ¿no? El tipo se hace cargo, su ego crece y él se encarga de seguir haciéndolo crecer y lo va nutriendo con afinidades, virtud,
pintura, con expresiones artísticas, con ejemplos de empoderamiento, como se dice ahora. Ajá. El empoderamiento, es decir, un líder aprende de otro, ¿no? Eisenhower aprendía de Churchill cuando lo conoció, ¿no? Por ejemplo. Se dice que Bolívar quería aprender de Artigas, pero nunca se conocieron. Lo mismo con San Martín y Artigas, tampoco se trataron. Pero querían tratarse, querían conocerse. ¿Por qué? Porque querían conocer, aprender un poquito más de ese liderazgo deslumbrante, es decir, que deslumbraba a quienes lo seguían, ¿no? Y el carisma es la esencia, la mixtura de muchas cosas contenidas en un frasquito de extracto. Bueno, no sé, creo que Muy bueno. Muy bueno. Bolívar aprendía además de Miranda. Sí, Sí. claro, de Miranda, El Claro, masón, seguro, de Miranda. el padre de todos. el padre de todos. Sí, el padre de todos fue Miranda. Ah, El gran estudioso. que después murió pobre y en la cárcel. Sí, Un personaje bien. venezolano. Qué personaje. Sí, sí. Por eso, Miranda yo lo veo también como esas estaturas como la de Azar. La de Azar. Claro, También, claro. Ese tipo. Capaz de dejar un cúmulo de conocimiento así y donarlo desinteresadamente, no digo gratuitamente porque el conocimiento no se vende, pero desinteresadamente, ¿no? Lo daban. Miranda era así, y Azara también era así. No me di cuenta que más, en Argentina, el único que era Mariano Moreno. Sí, Mariano Moreno se podía decir. sí. Se murió en el barco. ¿Eh? Cuando iba a Europa, Sí, exiliado, todo. sí, tipo lindísimo. Que en la historia uruguaya, además de, ¿Eh? en la historia uruguaya, Sí. además de, ¿qué otro, digamos, te parece que Rivera, puede ¿no? llegar a... Rivera. No. ¿No? No, No, sí, sí, ¿no? No me gusta nada. Tenía. Sobre todo, San si puedes. Por Bueno, ejemplo, no, Iba a decir Ordóñez, por ¿le gusta? ejemplo, Valle también. no solamente eso. No, claro. solamente Sí, sí, sí. No solamente eso, siempre se olvidan de esto otro. Porque hay que. El fin justifica los medios. Ah, claro. Me parece muy bueno. Claro. Sé que lo quisiera contar. Pero, por ejemplo, cuando la Iglesia decide el Vaticano, no existía todavía el Vaticano, desde Roma, decidió clausurar la orden de la Compañía de Jesús. Sí, por eso se sublevó en Europa, por eso se sublevó y se creó el protestantismo. Somos lados. Claro. Claro. Acá las misiones quedaron disueltas sin efecto con una irresponsabilidad y una crueldad siniestra. Y eso lo quiso aprovechar Rivera. Cuando Lord Ponsonby en Río de Janeiro ofreció de mediador a ver si nosotros dejábamos de ser provincia cisplatina de los portugueses, para ese entonces Rivera había conquistado las misiones, luchando contra ellos. Y en Río de Janeiro dijeron muy bien, nosotros los ingleses
abogamos por crear un estado tapón, una cuña entre esos dos gigantes, Argentina y Brasil, y le damos la independencia. Pero eso sí, desalojan la misión. Sí, sí, tuvo que entregarla. Pero no la entregó, la dejó vacía. Arriba con todo, 13.000 indios. Era su ejército. 13.000 indios lo arreó hacia el sur. Era su poder. A Bella Unión Claro. se murieron de hambre, de 500.000 cabezas de ganado tenían los indios. Y Rivera les puso un destacamento militar para asegurarles la tranquilidad en Bella Unión. La tranquilidad, que comieron los 500.000 bichos. Se los comieron, los vendieron, los negociaron. El cuero, la carne, todo lo negociaron, lo dejaron sin nada. He visto comiendo, masticando huesos en la orilla del río Paró. Decía un antropólogo francés, algo así como algo así. Y como se revelaba, los indios no querían estar ahí. Y un gobernador de Entre Ríos les dio el pase. Eso sí, se vienen todos de Entre Ríos y se distribuyen por las naciones guaraníes, por los mocovíes, por los Mbiá, por los guaycurúes, pero eso sí, dejan las armas de este lado. Y lo hicieron. Y como ellos se rebelaron, Rivera mandó incendiar Bella Unión. No lo hicieron. Eso es como cositas como esas me pasan antipatía ancestral. Entendible. Entendible la que Sí, ¿verdad? No sé quién, si me preguntás quién, es difícil, ¿no? Capaz que mi querido por Leandro Gómez, me parece un tipo increíble, que no forzó a nadie que lo siguiera, se rebeló, fue capaz Sí, de... murieron todos. Pues. Y sí, 600, Sí, por eso. 600 contra 14.000 hombres, No. 608 mujeres, ¿no? Contra 14.000 hombres. Y resistía, iba a ser un galopito, dijo Venancio Flores. Con todo el respeto, el doctor Julio María Sanguinetti abominó de mi novela, diciendo que... No le gustó. No le gustó. No solamente no le gustó el destrato a Flores, no sé, no sé qué quería él, ¿no? Cuando... Nada. No me hagan Tampoco cree en el estado tapón. Sí. Tampoco cree. Tampoco. Claro. Bueno, digo, para mí fue gratísimo estar con ustedes, de verdad, ¿eh? No sé si se quedaron insatisfechos o no, pero No. solo si quieren hacer una pregunta, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima? Me gusta esa idea de escribir sobre la niñez y Sí. la adolescencia. ¿Verdad? ¿Y tiene memoria de su niñez? ¿Tiene memoria de su niñez? Sí, se acuerda de todo. Ahí está. Ahí está. Sí, me acuerdo, sí, Bien. afortunadamente sí. Tengo una memoria para leer de esos años. ¿Sabes qué? Hasta una memoria extraña, ¿no? Porque uno se acuerda cuando dice, ¿te acordás de? Y son hechos, acontecimientos. Pero hay cosas que uno
uno no está preparado para... Yo recuerdo olores, aromas. Ajá. Lo recuerdo de verdad. O sea, Sí, sí. si pudiera reproducirlo, lo reproducía. Pero sí, son aromas, texturas, Sabores. sabores, ¿sí? ¿No? Yo me acuerdo la sensación de las palmas de las manos desgranando maíz, por ejemplo. Se puede deshacerlo. Sí, hasta sí, dejar claro. el maglo. Los sabores, el sabor de los clavos, el olor de los dulces de zapallo por ejemplo. El charque en un guisito. Yo me acuerdo, El charque en un guisito. la comida de tu madre, Mario, pero eso no me olvido más. Qué rico. Entonces siempre la casa del amigo era más rica. Yo me acuerdo, una vez hizo dulce de higo, que me encantaba así, y dejó la olla enfriándose ahí, y nos fuimos a dormir, no sé, al otro día, estaba la cocina ahí, nuestros cuartitos por allá lejos, vivíamos afuera, ¿verdad? Y me dice, no te dije que no comieras, hasta que no se enfriara. Yo no comí nada. ¿Cómo no? Recorriste todo el camino, el trayecto del cuarto hasta la cocina y por qué? Mirá. La gotita del mío. Estaba rico. Desde la cabeza hasta la Te dieron la captura. Te dieron la captura. Una enfermedad rara. Y esa cosa, uno no sé cómo permanece tan fidelitamente, tan marcado. Y tampoco son racionales. No, Son Emocional. Son Vinculados a una emocionales. emoción. Vinculados a una emocionales emoción. y también a veces hay cosas que también que se recuerdan y son desagradables. El olor del miedo, por ejemplo, el olor del miedo. Viví varias situaciones, lo que podría llamarse límite, por ejemplo, dos rayos, uno terrible, fue la primera vez que vi gente muerta, y eran dos compañeritos de la escuela. La maestra me dice, no fue carrera cuando vuelvan a las casas. Sí, nos daba por jugar carrera, nos salíamos, ensillábamos los caballos, los petizos, y para una tormenta, pero dijo, no fue carrera, una tormenta tremenda. El cielo decía barrigón, plomo, y bueno, íbamos a trote largo ahí, y de pronto, adelante nuestro venía un carro con los tarros de leche vacíos, es decir, eran tamberos que traían la leche y después volvían otra vez, volvían con los tarros vacíos. Y a su vez aprovechaban para llevarse a los niños de vuelta al campo. Iba, la decía arena, me acuerdo. Iba el padre del centro del carro y los dos chiquitos. Y yo adelante, una cuadra adelante nuestro, tal vez menos. La cosa fue que de pronto el cielo se partió en dos, y un chorro así de plata parecía brillante. Salió del cielo derechito al estado. Los tarros metálicos. Bueno, en un segundo, los tres, el caballo, el carro, todo carbonizado, parecía una escultura de carbón.
Me acuerdo que la rueda del carro hicieron ¡tra! Y el carro cayó sin rueda, ¿no? Y caballo, los niños. Y tenía una compañerita que yo decía que era mi primera novia, que yo la admiraba porque sabía contar el cambio. En la que Messi. Sonia. Se derrumbó el caballo. Perdió el conocimiento. Y nosotros creíamos que se había muerto, empezó a llover justo en ese momento. Lo siento, el olor de la tierra mojada, ¿no? Y la arrastramos abajo un ratito hasta que se... Pero yo me acuerdo qué olor raro salía de nosotros. Y me acuerdo de un trabajador, un peón, que dijo, ese, aunque me bañe 3 veces, no me lo saco el olor. Y todos los gurises que venían, ¿no? Decían lo mismo, ¿no? Ese es el olor del miedo. Y es verdad, y es verdad. Es verdad. ¿Qué es lo que trabaja alrededor del miedo? El instinto de conservación. El instinto de conservación. El aferrarse a la vida. Entonces esas cosas, a la hora de crear, digamos, ese tipo de situaciones para mí se convierten en una doble fuente, ¿no? En una fuente de reflexión. Uno piensa en la vida como un hecho que está estrechamente atado a la muerte. Es decir, ese acontecimiento como una fuente de reflexión. Uno piensa en la vida, pero también está como una especie de creación. Uno de ese acontecimiento extrae una historia que le impacta a uno y la convierte en una ficción artística, en un cuento, en una pintura, en una fotografía, ¿no? Y entonces, todo lo que tiene que ver con la creación, la memoria sensorial, la memoria sensual de los sentidos, ¿no? Más de investigación, arrimar elementos extraídos de otras reflexiones de gente muchísimo, infinitamente más sabia que uno, ¿no? Eso hace que uno se alimente de esa forma. Esos episodios como el que usted nombró de la muerte de esos chicos, ¿no? El impacto que tiene que haber sido. Digo, hoy hay un montón de técnicos que tratan a los chicos y ustedes lo procesaron solos, se enfrentaron solos a la muerte y a resolver eso y a seguir. Lo que está diciendo. Sí, es verdad. Es verdad, no tuvimos ningún auxilio de ningún tipo. Porque no existía. Ningún gabinete psicopedagógico. Sí, no había nadie, Pablo Freire. Nada. Lo llevaron como pudieron. Sí, fue muy bien. Y el otro, me acuerdo que el otro rayo también yo iba llevando unos 20 caballos, arriándolos así, de pronto veo que el hilo del teléfono de eso. Sí. Empezó así como que alguien iba a saltar a la cuerda y nada, se movía solo el hilo. Y de pronto cayó, ¡fra! El rayo, los caballos se levantaron por todos lados y yo me caí arriba del pescuezo de la yegua, me acuerdo, y quedé ciego, ¿no? Me aprendí del pescuezo porque no veía nada, no veía. Se me inundó de luz el cerebro. Y me llevó la yegua hasta casa, había como 5 kilómetros, y me llevó ella, ¿no?
Recién, unas horas después, empecé a recuperar la visión. Cuando fui a Mina, íbamos al cine, demoramos un rato, no me acuerdo, en adaptarme a la oscuridad del cine, porque siempre estaba como, tenía como dilatada la pupila. Sí. Por mucho tiempo pude leer a distancia, incluso, ¿no? Pude leer las letras de aquí hasta ahí. Era una cosa. Pasaba de la página 100. Bueno, Mario, muchísimas gracias por esta visita. Nos sentimos absolutamente honrados contigo. Yo siento como que estoy en mi casa. Bueno, Bueno, mucho mejor. gracias. De verdad que Muchas sí. gracias. Y te mereces un aplauso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Se llama, de esa de la memoria se llama, no les dije, ya tenía el título. ¿Cómo se llama? El país de la infancia. Buenísimo. Buenísimo va a ser. Una vez escribí un cuento con ese nombre, pero Francia, le pedí